Juan 20:11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero más no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Quería empezar diciendo algunas de las cosas que no voy a decir y que quizá sería bueno decir, pero no las voy a decir. ¿Por qué? Bueno, porque no se puede decir todo y hay que escoger lo que vas a decir, y hay cosas que he escogido no decir, nada más que eso. Así que puede ser que alguno piense que debería haber dicho algunas cosas que no voy a decir, pero como he dicho, es que no se puede decir todo, tienes que escoger. No voy a hablar en esta mañana de exhortación, y el Señor sabe que necesitamos ser exhortados. Es importante. No quiero decir que estas cosas de las que no voy a hablar no son importantes, porque son muy importantes. Creo que debemos ser exhortados continuamente a través de la palabra de Dios, y este es un énfasis que estamos teniendo en este pasaje de la resurrección. Estamos viendo la debilidad de la fe, la debilidad de entendimiento de los discípulos de Cristo acerca de la doctrina de la resurrección. Era algo que habían escuchado continuamente. Llevaban 3 años con Cristo y todavía estaban en pañales en algunos temas y en algunos asuntos. Creo que este énfasis es bueno que sigamos escuchándolo, pero no voy a ir por ahí. Voy a hablar en esta mañana de la misericordia del Señor, tal y como la vemos en este pasaje que acabamos de leer, y como vamos a seguir viendo hasta el final del Evangelio de Juan. Tampoco voy a hablar de la necesidad que tenemos de conservarnos en el amor de Dios y de crecer en la fe que nos ha sido dada y en la gracia que nos ha sido dada. Y desde luego que lo necesitamos ser exhortados, y en esta iglesia estamos siendo exhortados. Pero voy a hablar de la gran misericordia de Dios que nos guarda, que nos fortalece, que nos afirma, que nos conserva, que nos restaura, que sigue compadeciéndose de nosotros. Esto se puede utilizar mal, ya sabéis, pero solamente quiero hablar de ese tema, porque quiero exaltar a Cristo en esta mañana en su obra maravillosa de misericordia hacia nosotros, que ya nos ha manifestado, que nos sigue manifestando y que nos manifestará hasta el último día. Podría mencionar, y siempre es bueno mencionar, de la necesidad que tenemos de disciplinarnos, de esforzarnos, de exhortarnos unos a otros a vivir fielmente en nuestro deber, y eso es necesario hacerlo, y es muy importante. La Escritura lo hace continuamente, así que yo no diría que
se puede hacer un énfasis excesivo en este tema, porque la Escritura enfatiza esto. Pero yo quiero hablar en esta mañana desde este párrafo, desde esta porción de la Escritura que tenemos delante de nosotros, de la obra preservadora de Dios, de cómo Dios es el autor no solamente del inicio de nuestra fe, sino que Dios también es el continuador, el consumador, el perfeccionador de nuestra fe y de nuestra vida delante de Dios. Esto lo podemos utilizar mal, evidentemente, como todo lo que pertenece al ámbito de la gracia, como todo lo que pertenece al ámbito de la misericordia. Pero yo quiero que lo veamos para que seamos fortalecidos en nuestras grandes debilidades. No vayamos a pensar que solamente los apóstoles fueron débiles. De hecho, creo que somos muy conscientes de nuestras grandes debilidades, ya que casi cada semana oramos por nuestras enfermedades espirituales, por nuestras debilidades, por nuestras necesidades, reconociendo que estamos necesitados del fortalecimiento, de la sanidad y de la restauración de nuestro Señor. Así que estos énfasis son importantes, y sería muy grave si yo negase alguna de estas cosas, pero el hecho de que solamente contemple esta perspectiva no quiere decir que la niegue, sino solamente que he elegido hablar de este tema. Nada más. Así que quiero que veamos la gran misericordia del Señor Jesucristo en este momento que se acerca a María, se manifiesta a María en su hora baja y la fortalece, la consuela y la ayuda con su presencia y con esa palabra de amor, con esa palabra de profundo afecto. María, que como escuchamos la semana pasada, seguramente fue expresada en arameo, de una manera que ella reconoció y que sintió el afecto de su maestro, de su Señor, tanto que ella reaccionó de la manera que reaccionó. Así que veamos en este pasaje el amor del Señor, la misericordia del Señor ante sus seguidores débiles, tardos en entender y en creer, tardos en seguirle y en ser conscientes de quién era Él y de todo lo que Él le había estado diciendo durante todo este tiempo. Veamos aquí el cumplimiento de lo que ya hemos estado viendo durante un tiempo en Juan 17, cuando el Señor en su oración intercesora, en su oración al Padre, no mucho antes de estos sucesos que estamos viendo ahora, está en el versículo 11 orando y diciendo: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Quiero que veamos en este pasaje cómo el Señor está llevando a cabo lo que ya había estado llevando a cabo todo el tiempo. El Señor había estado guardando a su pueblo. El Señor había estado cuidando y protegiendo a aquellos que el Padre le había dado. Ahora le vemos que acaba de resucitar, y todo lo que va a hacer de aquí, todo lo que nos cuenta el Evangelio de Juan, se podría resumir en esto: en que su amor, su misericordia, su obra de guardar a su pueblo, de repararle, de restaurarle, de cuidarle, lo vamos a ver aquí en esta aparición a María Magdalena. Luego lo veremos en su aparición a los discípulos, a Tomás, y luego en ese último encuentro, donde se hace un enfoque mayor en la persona de Pedro, y vemos también cómo trata el corazón y el estado espiritual del apóstol Pedro.
Hay una metáfora que quería que tuviéramos delante de nosotros al considerar esto, y es a nuestro Señor como un gran artista. Realmente Dios es un artista consumado. Él todo lo hace con una belleza perfecta y con una maestría infinita. Él ha hecho así de una manera perfecta la creación, su obra de salvación y también su obra de restauración. Él no solamente nos salva y ya está. Él no solamente comienza nuestra salvación y ya está, sino que Él continúa con sus manos tiernas de amor, de misericordia, de perdón, transformándonos, cuidándonos, guiándonos, protegiéndonos y restaurándonos. No nos deja ahí y perfecciona esta obra que Él ha empezado, pero también la perfecciona hasta el final, hasta el último día, hasta el día de Cristo. Así que pensemos en nuestro Señor como un artista de una precisión, de una maestría infinita, llevando a cabo una tarea de conservación y de restauración. Eso requiere una pericia grandísima. Bueno, habéis escuchado hace 2 meses como una mujer en un pueblecito de España, creo que algunos ya saben a qué me refiero, pues estaba ahí siempre en la iglesia ayudando en distintas cosas. Y claro, ella contempló una obra cochambrosa y dijo, bueno, tengo que hacer algo al respecto. Y como ella reconoció más tarde, pues el párroco le había dado el visto bueno para que ella ayudase a limpiar, a arreglar las cosas y tal. Entonces esta mujer dijo, pues voy a arreglar esto, ¿no? Y hizo su obra de restauración. Y ya sabéis, los que conocéis esta historia, que lo que hizo fue emborronar, hacer pues un cuadro, bueno, según mi opinión, hay opiniones de todo, terrible, de lo que era una obra del siglo XIX que tenía su cierta importancia. Este suceso tuvo hasta repercusiones internacionales y ya sabéis que hay turistas, o por lo menos había turistas que venían no solamente desde España, sino incluso desde fuera para ver lo que había hecho esta mujer, ¿no? En su ignorancia. Entonces esta anciana de 80 y pico años cogió y con muy buena intención pues machacó esta obra. Claro, esto no lo puede hacer cualquiera. Ser un restaurador, un verdadero restaurador, requiere una pericia técnica, unos conocimientos históricos, unos conocimientos de historia del arte. En ciertos momentos incluso se necesita una pericia de artista, unos conocimientos científicos, químicos, etcétera, que no son cualquier cosa. Restaurar una obra maravillosa, una obra de arte valiosa, no es cualquier cosa, no lo puede hacer cualquier persona. Y esto es por lo que quizá este acontecimiento tuvo esa repercusión y fue como una cosa, pues no sé, muy graciosa para muchos. Pues el Señor es de una pericia, de una perfección, es de un manejo de sus manos en su obra de cuidado, de conservación. Él no solamente creó esa obra maravillosa en un principio, sino que también es el autor de la conservación, de la restauración, como un artista perfecto, como un artista maravilloso. Quiero que lo veamos esto, y ya lo hemos visto en este pasaje que hemos leído, cuando el Señor se acerca a María y le dice María, con amor. Tenemos que identificar el tono con el que el Señor dijo esto. Lo dijo con amor, con afecto, con ternura. Y tenemos que verlo en el reflejo, en la reacción de María, cómo ella reaccionó, cómo ella se volcó con toda su alma hacia el Señor al que amaba. Así que vemos ahí cómo con una sola palabra llena de ternura, vemos el cuidado del Señor y su atención. Él no la dejó, no la abandonó, porque había fallado, porque había fracasado en su entendimiento
y en su fe. Tampoco abandonó al resto de los discípulos, porque esa misma noche nos dice a continuación, no me voy a meter no voy a pisar el terreno a todo lo que hay que decir, pero sí relacionarlo con lo que hemos visto y cómo hay una relación en todo lo que se dice en Juan capítulos 20 y 21 después de la resurrección de Cristo, cómo en realidad se está contando unas distintas apariciones del Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Para qué? Para afirmarles en la fe. ¿Por qué? Porque Él es el cuidador, el guardador, el restaurador, el Dios lleno de misericordia. Y yo quiero que pensemos en este Señor que es así, que actúa así con nosotros, para que nos llenemos de gratitud. Creo que solamente llenarnos de gratitud, de adoración, es una inmensa aplicación que nosotros podemos vivir al escuchar, al recibir la palabra de Dios. Así que Él se aparece a sus discípulos y los conforta, los consuela, los confirma con su aparición, con su manifestación y con sus palabras. Paz a vosotros, les repite una y otra vez. Más tarde está ahí el despistado. Siempre hay algún despistado en todos los rebaños, y está ahí Tomás, ¿no? Tomás era el gran despistado, el ausente, el escéptico, el que dudaba y el que, si no veía con sus ojos, no iba a creer tal cosa. Y el Señor, incluso a este hombre con este grave problema, le muestra su misericordia, le muestra su consuelo, le muestra le guarda, le cuida, y le dice: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí vemos a Tomás que es fortalecido, que es afirmado, que él cree, que es restaurado de su incredulidad, de su escepticismo. Y lo mismo pasa con el resto de los discípulos más adelante en el capítulo 21, y vemos cómo especialmente se acerca a Pedro. Se acerca a Pedro, que recordemos que había negado al Señor Jesucristo. Le había negado 3 veces. Y ahí vemos cómo el Señor se acerca y le dice: ¿me amas? Se lo repite 3 veces. En una clara muestra de confirmación, de reafirmación, de guardar su fe, de protegerle y de restaurarle. El Señor es un artista, no solamente para crear lo que ya ha creado, sino para guardar, para conservar y para restaurar esa obra que a veces es dañada por los elementos exteriores, que a veces es perturbada por el medio ambiente y por muchas cosas que a veces lastiman, que hacen daño, que mellan esa obra maravillosa. Pero el Señor la cuida, la guarda. Así que este es un cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo ya había dicho en Juan 17, lo que Él ya había estado haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo mientras estaba en este mundo, Él había guardado a los suyos. Ahora en la resurrección vemos que lo que hace es guardarles, cuidarles. Y sabemos que ahora en el cielo Él está haciendo eso. Él está guardándonos, Él está cuidándonos. Él sigue intercediendo por su pueblo y protegiéndonos, guardando esa obra que Él ha comenzado. Porque la obra que Él ha comenzado, esta obra maravillosa que Él ha comenzado, Él la sigue perfeccionando, y la seguirá perfeccionando hasta el último día, hasta el día de Jesucristo. Así que esto tiene una gran aplicación para nosotros, porque cuando vemos ese tierno cuidado, ese seguro cuidado de nuestro Dios, nos lleva a 2 cosas como mínimo. Una es a alabarle, a adorarle. Es lo que hace Judas. Judas, en el mismo momento que piensa en el cuidado de Dios, en cómo Dios nos guardará sin mancha y sin caída, inmediatamente prorrumpe en una alabanza, en lo que conocemos como la doxología de Judas, en una adoración a Dios que guarda a los suyos. De hecho, Judas es precisamente un reconocimiento y una exaltación de ese cuidado de Dios.
la epístola de Judas empieza hablando de los creyentes desde esa tónica, los define desde esta perspectiva que estamos hablando, que estamos diciendo, que estamos contemplando en este momento. Nada más empezar, Judas dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esa es la definición que Judas hace de los creyentes. Son los guardados en Jesucristo. Y luego, al terminar, como he dicho, prorrumpe en esa maravillosa en ese maravilloso pronunciamiento de adoración a Dios, diciendo: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Uno no puede menos que adorar a Dios, alabarle, agradecerle cuando contempla estas cosas. Daos cuenta que Judas está en un contexto de apostasía, está en el contexto de las amenazas y de los peligros a la fe de los apóstatas y de los herejes. Y hay exhortaciones. Se nos dice: conservaos en el amor de Dios. Se nos dice: tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Se nos dice: amados, contended ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Así que hay muchas cosas que tenemos que hacer. Hay muchas cosas que necesitamos recordar y que necesitamos ser exhortados. Pero hay una cosa que no debemos de olvidar: que si nosotros seguimos adelante, que si nosotros estamos aquí en esta mañana, es primordialmente, enfáticamente y necesariamente por el gran amor y la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que ha conservado y ha guardado nuestra fe hasta este día. Él no solamente nos dio la fe como un don, sino que la sigue cuidando. Y si tú mantienes la fe, después de todas las cosas que puedes haber vivido, después de todas las cosas que puedas haber pasado, si tú conservas la fe, no es porque seas un tipo duro, no es porque seas un hombre o una mujer de un peso espiritual impresionante. Bueno, no lo voy a negar tampoco, pero primordialmente, principalmente, necesariamente es por la gracia de Dios, porque Él no solamente comenzó esa obra, sino que también Él la perfecciona y Él la continúa y la lleva adelante sin mancha y sin caída hasta el día de Jesucristo. Es por esa razón, esa es la razón esencial por la que nosotros perseveramos y debemos perseverar, y es necesario que perseveremos, porque Dios preserva nuestra fe para su alabanza por medio de la fe en Jesucristo. Bien, yo quisiera que avanzáramos un poquito más y viéramos que esa obra de cuidado no solamente es una obra de cuidado preventivo, sino también es una obra de cuidado correctivo. Ya sabéis que los conservadores pues no solamente tienen que prevenir de posibles problemas que en el futuro pueda haber por distintas razones, sino que a veces tienen que hacer pequeñas correcciones ahí para evitar la corrosión de distintos agentes externos que inciden en la obra de arte. Así que también hay una tarea de conservación correctiva, llamémosle, y tenemos que darnos cuenta que los discípulos habían caído. Eran discípulos del Señor Jesucristo, eran hombres que estaban siendo zarandeados, todavía estaban siendo zarandeados como trigo. El Señor Jesucristo les había dicho: seréis zarandeados como trigo. Satanás ha pedido zarandearos como trigo, pero yo he pedido que tu fe, le dice a Pedro, no falte. Así que en estos momentos todavía están siendo zarandeados como trigo. No entienden. Ellos llegan a la tumba, no ven nadie ahí, la ven vacía,
Y dice la Escritura en Juan capítulo 20, lo hemos estado viendo estos días, que aún no habían entendido lo del tema de la resurrección. Es que no lo habían comprendido. Y repito, que llevaban años con el Señor Jesucristo, que el Señor ya les había dicho estas cosas y todavía no habían entendido este tema. Todavía eran tardos y el Señor les reprende, pero también les consuela y les afirma. Y les dice: insensatos, tardos para creer, para entender lo que las Escrituras, lo que los profetas han estado diciendo y enseñando, lo que yo os he enseñado todo este tiempo. Así que hay una obra que va más allá de simplemente conservar la fe que ya tenemos. Es más que eso, porque daos cuenta que a veces hay caídas en la fe, hay caídas en algún sentido. La doctrina de la perseverancia de los santos aparentemente parece, y parece que ese es el significado que acabamos de leer del texto de Judas, que Dios nos va a guardar, que el Señor nos va a guardar de toda caída en el sentido absoluto, de toda mancha en el sentido absoluto de la palabra, parece. Pero nosotros vemos aquí, en este pasaje, que los discípulos habían caído en algún sentido. Habían negado al Señor, Pedro había negado al Señor Jesucristo. No habían creído algo que el Señor les había estado repitiendo, como era su resurrección, su padecimiento y su posterior resurrección. Realmente la caída es algo que puede ocurrir en la esfera de la vida práctica del creyente. Puede ocurrir perfectamente. No negamos que los creyentes podamos sufrir retrocesos, que podamos necesitar reparaciones, que podamos necesitar correcciones en nuestra fe y en nuestra vida. Todo lo contrario, lo afirmamos. De hecho, ¿tú siempre has creído lo que crees en este momento? Si es así, bueno, te felicito. Pero normalmente yo diría que la experiencia de la mayoría de nosotros es al revés. Yo digo en general, no estoy diciendo que necesariamente tenga que ser así, pero la experiencia de cada uno de nosotros en general es que creíamos una cosa muy diferente. Estábamos en ignorancia en muchas cosas. Quizá éramos creyentes, no digo que no. Yo no sé tu vida, no sé todo lo que ha ocurrido en tu experiencia con el Señor, pero podríamos afirmar en un sentido general que muchos de nosotros hemos estado equivocados en muchas cosas y que estamos aquí precisamente porque el Señor nos ha cambiado, nos ha mostrado, nos ha enseñado, nos ha corregido. Así que el Señor hace correcciones maestras en esa obra que Él ha empezado. No sé, a mí me anima darme cuenta que los discípulos tenían sus problemas. Ya sé que es un poco cuestionable esto de alegrarse con las debilidades de otros, pero a mí me anima el hecho de que los apóstoles, el fundamento de la Iglesia del Señor Jesucristo, aquellos que estuvieron bajo su guía, bajo su enseñanza todo este tiempo, fueran tan frágiles a veces y tan débiles. Digo, si ellos, hay esperanza para ellos, hay esperanza también para ti y para mí. Y eso es una cosa que me fortalece, me fortalece y me ayuda a seguir adelante la carrera que hay que correr, que tenemos ahí delante, para correr con paciencia. Daos cuenta que siempre se nos ponen a veces ejemplos que nos deben de estimular para seguir adelante una carrera que a veces puede resultar un poco difícil en algunos momentos y en algunas ocasiones. En Hebreos 11 se nos ponen los ejemplos de esos grandes héroes de la fe. Se nos dice de grandes héroes de la fe que por la fe hicieron grandes cosas. Se nos pone como ejemplos y se nos dice, por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos,
Ya recordáis el pasaje, lo sabemos de memoria. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que cuando leemos en las Escrituras sobre los hombres de Dios, nosotros somos animados también, son un estímulo, son un ejemplo a seguir. Ahora, yo quiero que os deis cuenta de algunos de los personajes que son mencionados aquí, en Hebreos 11. Yo ya sé que esto muchos de vosotros lo habéis pensado y se os ha ocurrido y en alguna ocasión habéis reflexionado sobre esto, pero para coger algunos solo y para irme solamente a un versículo, porque el capítulo 11 es muy largo, me voy al versículo 32 solo, y menciona, después de haber mencionado a Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Abel, etcétera, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, etcétera, etcétera. Ellos son puestos como estos grandes héroes que en medio de dificultades, en medio de grandes pruebas, ellos creyeron, continuaron creyendo y por la fe obedecieron a Dios en situaciones muy difíciles, a las que los cristianos de ascendencia hebrea son exhortados a imitar y a seguir su ejemplo y a perseverar en esa carrera, en ese camino de Cristo con paciencia. Bien, os habéis dado cuenta que aquí está hablando de David. David fue un adúltero, por lo menos con Betsabé, y cometió un asesinato, vayamos a decirlo así, en cuanto a responsabilidad, porque prácticamente mandó a la muerte al marido de Betsabé. Es decir, son grandes hombres, pero tenían sus debilidades, cuidado, tenían sus debilidades. Incluso estos grandes hombres que son puestos como ejemplos para nosotros tenían debilidades fuertes. Pero quizá podemos hablar de Jefté. Si leemos la historia de Jefté nos daremos cuenta que este hombre hizo algo escandaloso. Sacrificó a su propia hija. Es algo gordo, Sin embargo, era un hombre de fe, que por la fe agradó a Dios y obedeció a Dios, aunque en algunas cosas no sé. ¿Y qué decimos de Sansón? Sansón iba correteando detrás de toda mujer que veía por ahí, incluidas las filisteas, del pueblo enemigo encarnizado de Israel en ese momento. Cuando uno lee sobre Sansón, dice, bueno, no sé qué pensar de Sansón. Cuando llegamos a Samuel ya es distinto, porque Samuel es mencionado en varias ocasiones en las Escrituras a la par de Moisés. En Jeremías, por ejemplo, se menciona a Samuel como diciendo, mira, aunque Moisés y Samuel intercediesen por mi pueblo, aún así yo no los oiría. Es decir, estamos hablando nada más y nada menos que de Moisés y de Samuel. Es decir, la Escritura muestra la gran importancia que tenía Samuel. Y sin embargo, leemos en la vida de Samuel cómo sus dos hijos hacían verdaderas tropelías, verdaderas barbaridades en Israel. Y él lo estaba tolerando y llevó a la rebelión y a la petición del pueblo, de un rey, que era una petición en contra de la voluntad de Dios. Así que, eran grandes hombres, pero con pies de barro. Y los apóstoles eran grandes hombres y debemos imitar su fe. Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo, pero observamos también que eran hombres que necesitaron la restauración, que necesitaron el cuidado y que necesitaron la corrección de errores graves de su fe y de su vida y de su comunión y de su compromiso con el Señor Jesucristo. Así que,
estamos hablando de nuestra vida también. Estamos viendo reflejada lo que es nuestra vida, que no es una vida de absoluta victoria, de absoluto triunfo en todo, sino que también tenemos nuestras derrotas, que también necesitamos el cuidado necesario del Señor Jesucristo, su mano necesaria para componer y para restaurar. Y ahora quiero exagerarlo un poco más esto, quiero llevarlo un poco más allá, para restaurar pecados graves. No solamente pequeñitas cosas, sino pecados graves a veces. Pecados graves. Yo no sé qué pensarías de tener aquí entre nosotros en esta iglesia a alguien como Sansón. Yo no sé, pero yo tendría mis problemas, personalmente. Yo sé que ahí hay distintas sensibilidades en esto, pero yo tendría mi problema con Sansón sentado aquí haciendo algunas de las cosas que hacía en algunos momentos de su vida. Si lo pillo en ese momento, pues no sé qué pensar de él. Es algo grave lo que le hacía. Yo no sé qué pensarías de tener aquí a David en algunos momentos. Yo sé lo que algunas iglesias harían con David. Como es un hombre poderoso, le pondrían a predicar inmediatamente. Le darían responsabilidad inmediatamente. Y le harían un poco pues la pelota, como decimos aquí en España, para tenerle ahí. Un hombre poderoso y con dinero. Pero, sinceramente, ¿qué pensaríamos de David aquí en esta iglesia? En algunos momentos de la vida de David, tal y como lo retrata la Escritura. No sé. ¿Y qué pensarías incluso de Samuel? De Samuel, no sé, alguien que se comporta así con sus hijos, tolerando lo que les tolera y siendo impíos, y además él como si no pasara nada, es de una gravedad grave. ¿Tú permitirías que él fuese pastor en esta iglesia? Bueno, yo no sé, pero en muchas iglesias no podría ser pastor. Así de claro. Y sin embargo, en la Escritura es mencionado a la par de Moisés. Él fue un gran juez en Israel. Él fue un gran líder de Israel, no solamente un gran profeta. ¿Y qué pensarías de algunos de los apóstoles que acaban de negar a Jesucristo? Si están aquí, en este momento están aquí sentados con nosotros y acaban de negar al Señor. Y tienen dudas de cosas tan graves, tan importantes, tan trascendentales, como hemos visto que es la resurrección. Hemos visto que la doctrina de la resurrección es una doctrina fundamental del Evangelio y de la fe. Es una doctrina fundamental de las cosas que necesariamente tenemos que creer para estar realmente en el Evangelio. ¿Y qué pensarías de alguien que tiene dudas respecto a la resurrección? ¿Qué pensarías de alguien que está aquí y lleva 3 años? Bueno, eso habría que preguntárselo a Boni, quizá mejor. Que lleva escuchando un montón de cosas con toda claridad y bien expuestas y todavía no reacciona, o no reacciona, o no reaccionamos. Bueno, teniendo en cuenta que ellos estaban bajo la enseñanza del Supremo Maestro, del mejor maestro, del mejor artista que ha existido y que va a existir, pues yo creo que esto debería animar un poco a Boni y a todos nosotros cuando tenemos a gente que vemos que no reaccionan y que les cuesta trabajo, a veces hermanos nuestros o personas. Creo que debería animarnos en cuanto a esto. Creo que debería llevarnos también a tener paciencia en general unos con otros. Yo no he dicho que no tenemos que exhortarnos. Tenemos que exhortarnos, tenemos que reprendernos, tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras todos. No estoy diciendo que no tiene que haber disciplina en la iglesia. Vale, ya lo he dicho al principio, lo repito, no. Pero tenemos que tener misericordia unos con otros. Debemos soportarnos
en amor unos con otros, los unos a los otros, teniendo en cuenta que el Señor Jesucristo nos perdona a nosotros también. Así que, en vista de la necesidad de perdón, de restauración importantísima que tuvo lugar en la vida de los grandes hombres de Dios en el pasado, en la antigua dispensación, en la actual dispensación, aquellos que además son fundamento de la Iglesia del Señor Jesucristo, y teniendo en cuenta la gran necesidad de paciencia, de misericordia, de restauración, de recomposición, de cuidado, que cada uno de nosotros hemos necesitado y necesitamos en nuestra vida, tenemos que tener paciencia y soportarnos los unos a los otros. Dice la Escritura esto: soportándoos los unos a los otros, así como Cristo os perdonó, así vosotros tenéis que perdonaros los unos a los otros. Dice la Confesión de Fe de Londres, lo leo simplemente como una confirmación, lo leo simplemente como un apoyo a lo que estamos diciendo. Creo que es una buena cita, pero creo que está también claro con lo que leemos en general en las Escrituras. Dice que aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, mediante el predominio de la corrupción que aún queda en ellos y el descuido a veces de los medios para su preservación, caigan en pecados graves, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, aún así se le dan sus virtudes y consuelos. A veces niegan sus virtudes y consuelos, los pierden, se les endurece el corazón, se les hiere la conciencia, se lastiman y escandalizan unos a otros, se acarrean juicios temporales. Sin embargo, dice, a pesar de todo esto, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo es que la doctrina de la perseverancia de los santos, que la doctrina de la preservación de Dios de la fe del creyente y de la salvación del creyente, no es sin caídas a veces graves en pecados graves. Es decir, que un verdadero cristiano puede cometer a veces graves pecados. Cuidado con esto. El pecado, y sobre todo el pecado grave, manifiesta, es el termómetro que marca nuestra temperatura. Así que cuando el pecado es la marca de nuestra vida, es que no somos creyentes. Cuando hay pecados graves y es la pauta de nuestra vida, malísima señal. Pero a veces pueden ocurrir pecados graves en el pueblo de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo que todos los pecados en esta tierra serán perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero todos los pecados serán perdonados, todos. ¿Antes de la conversión o también después de la conversión? ¿Estos pecados los cometieron los discípulos antes de su conversión? ¿Creéis? Es que David, aquel que es llamado varón conforme al corazón de Dios, ¿cometió esos pecados antes de ser un hombre de Dios? ¿O fue durante y a través de? Hay pecados también en el pueblo de Dios, y a veces son graves. Y no hay ningún pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no sea perdonable por el Señor Jesucristo, antes o después de nuestra conversión. ¿Adulterio es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Es el pecado imperdonable? No. Ya hemos visto que no. ¿El asesinato? No. Ya hemos visto que no. Cuidado. Si hay un asesino que dice ser creyente, yo tengo mis dudas, ¿vale? Si hay un atracador de bancos que dice ser creyente, pues yo tengo grandes dudas acerca de él. Pero lo que estamos diciendo es que no que el pecado como característica y pauta de la vida, sino el pecado que puede dar lugar y a veces ocasionarse en la vida del cristiano verdadero, no es imperdonable. Estamos diciendo eso, cuidado. El adulterio no, es el pecado imperdonable. El homicidio no, el suicidio no. No existe ninguno de estos pecados que sea
imperdonable. Solamente pueden ser señales, manifestaciones, fruto de que no hay salvación en nosotros, pero no causa de falta de perdón, de pérdida de salvación o de una caída de la salvación. No existe tal cosa en las Escrituras. ¿Y el pecado no confesado? Hermanos, si el pecado no confesado es causa de no salvación, estoy perdido. Y tú también, porque debido a nuestra testarudez, debido a nuestro orgullo y debido a nuestra ceguera, muchas veces hay pecado lamentablemente no confesado. Así que hemos visto a Dios en este pasaje y en estos pasajes que vienen a continuación. En realidad todo el fluir del mensaje que aparece en Juan 20 y 21, al final del Evangelio de Juan, hemos visto cómo se nos presenta a un Señor Jesucristo misericordioso, amoroso, que confirma, que guarda, que sigue con su trabajo, su gran trabajo de conservador de nuestra fe, de restaurador, de artista, que lleva a cabo una obra de salvación perfecta y maravillosa. ¿Esto a qué nos debe de llevar? A alabarle, a adorarle, a aquel que tiene el poder, al único que tiene poder, al único que es sabio para preservarnos, para mantenernos, para guardarnos, para restaurarnos sin mancha en el sentido absoluto, sin caída en el sentido absoluto. A Él le damos toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración en esta mañana y todos los días. ¿A qué nos debe de llevar esto? Pues a ser considerados y cuidadosos con nosotros mismos, como dice la Escritura de una manera sabia, no sea que siendo demasiado duros con aquellos que están en cierto momento caídos, no nos consideremos a nosotros mismos, sabiendo que nosotros mismos podemos caer a veces en cosas similares muy fácilmente. De hecho, cuidado con esto. Si tú levantas con mucha facilidad el dedo, puede ser que Dios permita esta lección suprema para hacerte más comprensivo, para hacerte más lleno de gracia, más de misericordia en el tratamiento de los pecados de otros, de los que se espera otra cosa. Tenemos que exhortarnos unos a otros, tenemos que disciplinarnos, tenemos que reprendernos, pero tenemos que levantarnos también. Tenemos que cooperar en esa obra de restauración del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está restaurando a su pueblo desde el principio de existencia de su pueblo. Su obra es una obra de gracia y de restauración. Y esta es una obra de la Iglesia. Es una obra del pueblo de Dios. Es una obra en la que nosotros debemos de colaborar. Por eso la Escritura dice: algunos que dudan, los tiráis a la basura. Pues no dice eso. Algunos que dudan, tened paciencia con ellos, convencerlos, susténtalos y llévalos a la palabra y al Señor Jesucristo. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Que se quemen, porque es lo que ellos han querido, que se quemen en el fuego. No. Todo lo contrario, es restáuralos, ayúdales, sácalos de ahí. Es tu labor como cuerpo de Cristo, como parte del Señor Jesucristo, es seguir la obra que Él está haciendo. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fíjate, está hablando de algo muy grave, Está hablando de algo muy grave y están ahí en la iglesia. Y se nos está diciendo que tengamos misericordia con temor. Es decir, que estamos en medio de una gran obra de restauración, que el Señor empezó desde que empezó su ministerio, que continuó en su resurrección y que sigue ahí en el cielo intercediendo por nosotros, y a la que somos llamados a participar con nuestra identificación al amor y a la misericordia del Señor Jesucristo. Porque el Señor nos dé paciencia unos con otros y con nosotros mismos. Que el Señor nos ayude a obedecerle y a seguirle
pero también a ser fortalecidos. A ser fortalecidos sabiendo que Él ya nos ha restaurado, que Él ya nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha corregido, nos ha restaurado en muchas de los caminos equivocados que hemos seguido, y que lo va a seguir haciendo. ¿No te da eso ánimo para saber que hay esperanza también, incluso para ti? Que no eres un caso perdido, sino que Dios está por ti, y que porque Dios está por ti, eso te da fuerzas para seguir adelante con paciencia la carrera que tienes por delante. Que así sea. Vamos a orar.